Luciana. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí. Bueno, muchas gracias por sumarte. Ahí antes de arrancar y de presentarte, bueno, presento el ciclo de liderazgo y desarrollo sostenible en el marco del nodo metropolitano, que estamos trabajando durante todo este año tan particular. Después los vamos a plasmar también en papel por lo valioso de estos pequeños diálogos de este formato que permite Instagram de 35, 40 minutos y que tiene que ir recorriendo los diferentes ODS y las diferentes miradas. En eso estamos convocando con el Banco Alimentario de La Plata, con la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, Somos La Plata, Cablevisión, también estamos con, bueno, desde la Fundación Pro Humana Evita, obviamente, nuestra entidad madre, el Foro del Sector Social, la Mesa de Redes y la Unión Europea. Así que bueno, Luciana, es un gusto tenerte. Yo voy pasando un poco de data también. Sos la directora del Centro de Estudio de Política Internacional de la UBA, el ya conocido CEPI. Has tenido temas, bueno, coordinador de Derecho Internacional Humanitario en Argentina, coordinadora del área de Derecho Internacional Humanitario, Cooperación para la Paz, o sea, todos nombres que hemos trabajado mucho y vos has sido protagonista, así que para nosotros es un gusto, te agradezco y te doy la bienvenida. Gracias y muchas gracias a todos por la invitación. Espero que salga bien. Estoy tan acostumbrada ahora con este nuevo sistema de Zoom y de Meet que no uso tanto Instagram, pero bueno, muchísimas gracias. Siempre se aprende algo nuevo. Así que gracias y un saludo a todos y todas las que están conectadas y conectados. Bárbaro, mientras se van conectando y más allá de los avatares técnicos y de lo que las limitaciones que a veces nos pone, pero bueno, la idea es esto. Es un diálogo y bueno, tenés mucha, obviamente, estás no solamente en el CEPI, tu experiencia profesional, los lugares donde has estado y el 17 le recordamos a la gente, ¿no? Que es alianzas para lograr los objetivos, fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. ¿Cómo ves este objetivo 17 en este año también muy particular que atravesó todo, ¿no? Mira, justamente este año vuelve a reforzar esta necesidad de repensar la vinculación. Y repensar la vinculación porque justamente durante la pandemia hemos sido testigos de avatares que fueron diferentes organismos internacionales en relación a el compromiso de los estados a trabajar mancomunadamente para buscar soluciones. ¿Sí? Hemos visto, como saben, yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pero como hemos visto, lamentablemente, el enfoque realista de las relaciones internacionales se ha hecho presente en esta pandemia, haciendo que las fronteras se cierren, y con estas fronteras también se cerraron los liderazgos hacia adentro de los países, y la cooperación multilateral, lamentablemente, en algunos casos, en muchos casos, ha venido siendo un ideal cuesta arriba. Creo que justamente nosotros tenemos que reforzar este objetivo 17, que es repensar la vinculación, no solo desde las áreas de liderazgo en términos de organismos internacionales y estados, sino la vinculación con las sociedades civiles, con la ciudadanía, con la academia y con los ciudadanos globales, que somos todos, con los promotores también de los ODS, que están en todas partes del mundo. Y creo que es una tarea que todos y todas debemos fortalecer. Lamentablemente, ninguno de los 16 objetivos del desarrollo sostenible puede realizarse en solitario, porque justamente son desafíos globales que se necesita actuar localmente. Yo siempre le digo a estudiantes y a la gente que me acompaña que tenemos que tener una visión que yo la llamo local, desde lo global hacia lo local, porque los desafíos, porque los fenómenos de cambio climático, de hambruna, totalmente, de desplazamiento forzado de población, de desigualdad estructural, de violencia, son globales. Entonces la respuesta debe ser no solo global, sino también local. La respuesta
significativamente va a tener mejores resultados si se aborda desde lo local. Y justamente Absolutamente. estos desafíos y fenómenos son cuestiones que tienen que ver con amenazas transfronterizas. El cambio climático no lo podemos hacer desde la nación argentina, no podemos justamente abordar ese tema si no lo abordamos mancomunadamente con la región y con los países que mayor emiten carbono o mayor deforestan sus tierras. Lo mismo pasa con el desplazamiento forzado de población. La pandemia de alguna manera nos ha puesto no solo el barbijo, sino un poco unos anteojos que no nos dejan ver todas las cuestiones que estaban en el mundo, todos estos riesgos, amenazas que siguen estando, como el hambre no solo en Yemen, sino en muchas partes del mundo, como la desigualdad en Latinoamérica y en otras partes 800 del mundo. millones de personas hoy pasan hambre en este mundo, ¿no? Estamos hablando de casi más del 10% de la población mundial, 80 millones de desplazados, digamos, son números muy serios. Demasiado, demasiado, y es demasiado para todos. Entonces, y cada vez va a ser más, porque justamente la característica que tienen estos riesgos y estas amenazas es que ellas sí se alían para generar más daño o más cuestionamientos. Por ejemplo, y después se cruza todo el viendo, sistema, ¿no? El sistema, por ejemplo, esto que vos planteabas, cómo se cruza el hambre, en algunos casos el desplazamiento generado a veces por el hambre, a veces por el cambio climático, a veces por la violencia de la guerra, y ahí se cruza el COT, el crimen organizado transnacional, que aprovecha y pasa, por ejemplo, de África, hacinada gente sin importarle si se vuelca el barco o la balsa, y pasan para, o sea, se comienza esto que vos decís, es muy claro, ¿no? A veces la alianza ilegal, clandestina, criminal, etcétera, funciona más rápido que la de este lado, ¿no? La que debería solucionar los problemas, claro. Totalmente. Entonces, justamente esas alianzas rápidas de lo negativo y también que funcionan desde lo global a lo local y utilizan los medios de comunicación, a veces, cuando estamos hablando del crimen organizado internacional. Sí. Sí, ahí. Es otro tema voy a ir cambiando porque tengo que ir enchufando el celular. Pero, espero que me sigan. Pero justamente esto de las alianzas estratégicas las tenemos que ver desde una mirada justamente no solo alianzas en sentido de países u organizaciones, sino también alianzas en cuestiones de la ciudadanía, las ONG. Y hoy me gustaría charlar específicamente en las alianzas que debemos generar con la academia. Tal cual. Ahí hay un tema de transferencia de conocimiento que es fundamental. Sí. Totalmente. No solo es la transferencia de conocimiento, sino hacer sinergias con la academia y los centros, los think tanks y los centros de pensamiento para ver no solo las soluciones en conjunto, sino también porque a veces las agendas no son las mismas. Y por ahí la financiación va por un carril y la academia va por otro carril. Entonces me parece que tendríamos que seriamente repensar si estas alianzas estratégicas están siendo bien planteadas desde la gestión y desde la academia. Vos sabés que, como vos dijiste antes, por suerte, soy una persona todavía joven, pero tengo mucha experiencia en gestión dentro de organismos públicos argentinos. Estuve también en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Naciones Unidas acá en la Argentina, pero 20 años de gestión en cuestiones de cooperación para la paz, en cuestiones de derecho internacional humanitario. Y hay muchas veces que la gestión no ve a la academia como un lugar para hacer sinergias positivas, para repensar, para parar, ver y repensar soluciones. Y viceversa. La academia es muy celosa. Yo soy directora del Centro de Estudios de Política Internacional y somos muy celosos también de con quién nos aliamos, a quienes invitamos. ¿Por qué? Porque la academia no quiere quedar pegada
a la política Hay gubernamental. una pureza, digamos, un concepto de pureza que impide muchas veces. Hoy lo que marca las realidades, ¿no? Esto que vos decías, claro, tirando algunos datos de los ODS, África subsahariana, menos de un cuarto de los planes estadísticos contaba con financiamiento pleno. Si después pasamos al tema de la academia también, se produce no una involución, sino una no evolución. ¿Por qué? Nosotros hacemos algo que la Argentina a veces, uno no está haciendo juicios electorales, lo que sí está haciendo la Argentina a veces se transforma en ambientes muy corrosivos, por diferentes variables. Y esto que vos decís, cómo aprovechar el talento, y esto que vos decís, cómo un cargo público que, vamos a suponer, un mandato son 4 años, ¿no? Por ejemplo. Si todo funciona bien, ¿no? Porque a veces los cargos duran menos por X razones. Y a veces por ahí esa persona, entre que llega esto y por ahí en la academia, obviamente hay sistemas de investigación formales, la misma academia, el mismo sistema, la misma metodología, te permite de golpe adquirir una persona, como vos bien decís, que tiene 20 años de experiencia en un tema. Hay celos de las dos partes y eso nos permite una no evolución del sistema nuestro. Entonces estamos permanentemente reinventando la rueda, que ese es un dicho muy popular, pero tiene que ver con mucho fundamento esto que vos decís, ¿no? De los canales simbióticos entre la academia y el sector político, el Estado. Ahí la sociedad civil hace un poquito de pivot y va como así tratando de hacer fuerza, aunque nos falta todavía esa capacidad de incidencia. Totalmente. Tenemos que pensar no solamente en pensamiento estratégico y a largo plazo, sino también el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico lo que nos demuestra, yo aparte estudié muchos años y soy docente de programación neurolingüística y coaching, el pensamiento sistémico lo que también demuestra es que necesitamos identificar cuando estamos trabajando en la gestión y también en la academia, cuando estamos trabajando en un aspecto fundamental, en un ámbito fundamental, tenemos que identificar los stakeholders, que a veces nosotros pensamos que los stakeholders son los que tienen el financiamiento, y no es así. Nosotros tenemos que tener una visión amplia de stakeholders para ver en nuestro proyecto quién se ve beneficiado por el proyecto, quién se ve impactado por el proyecto, quiénes pueden sumarse al proyecto. Y todo eso involucra no solo a la gestión, a la academia y a la ciudadanía. Por eso me parece que este ODS 17 es clave. Sin las alianzas, ninguno de los desafíos y objetivos van a cumplirse plenamente, porque obviamente van a estar siempre trabajando sin una pata, que es la pata de la solución local de la problemática. Y me parece que justamente la parte académica y la parte de la ciudadanía tiene ese componente de ver la cuestión global desde una mirada de su día a día, de su realidad. ¿Cómo esto que estamos hablando, por ejemplo? Te doy un ejemplo muy sencillo. Hay una gestión hace 20 años de las Naciones Unidas, este año se cumplen 20 años de la resolución 1325 sobre paz, mujer y seguridad, y obviamente esto está ligado al ODS de equidad de género. Entonces, la equidad de género trabaja con esta resolución para situaciones de conflictos armados, situaciones de peace building, situaciones de desplazamiento forzado de población, situaciones que tienen que ver con la violencia en términos de grupos que en ese momento son grupos vulnerables, que generalmente son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Sí. Nosotros desde el Centro de Estudios de Política Internacional estamos ahora proyectando crear un observatorio de mujer, paz y desarrollo. Ah, qué bueno. Sí, el año que viene, en el 2021, estamos por lanzar este observatorio que justamente lo que mira es las directivas que tiene esta resolución de Naciones Unidas y las directivas y aplicaciones que tiene este ODS de equidad de género para poder plantearnos los objetivos estratégicos de este observatorio, para que desde la academia podamos apoyar los esfuerzos internacionales que hacen, tanto
justamente los organismos internacionales como las agencias y fondos internacionales que trabajan en estas cuestiones. Ay, qué importante esto que decís, ¿no? Porque yo soy uno de los que piensa, lo que vos estás planteando es una trazabilidad global, digamos, que esto que decís, desde lo global hacia lo local, y que transformaría esos procesos sistémicos, metódicos, en eficientes. Muchas veces, al fallar esto que vos planteás, la trazabilidad, nosotros también tenemos una obsesión con eso. ¿Por qué? Porque a veces lo que vos planteás, o los stakeholders, los grupos de interés, cuando uno va, por ejemplo, a las multilaterales, los grupos mayores, viste, que les decís, bueno, viste, que son como los papás de las organizaciones. Nosotros tenemos estatus consultivo, también en el ECOSOC, participamos de varios multilaterales. Y a veces quizás los que se llevan los fondos no son siempre los que tienen el trabajo de campo. A veces los que tienen el trabajo de campo no tienen acceso a la academia y van medio con una linterna. A veces los que tienen ese think tank o algo, les falta el trabajo de campo y les falta la vinculación. Entonces generalmente estamos como en un desfasaje que muchas veces hace o que se pierda muchísimo dinero, que el impacto no sea verdaderamente fuerte o que esa incidencia no le termine cambiando para bien la vida a las personas, ¿no? Y yo creo que esta trazabilidad que vos planteás es fundamental y creo que está ligada casi a un tema de filosofía del poder, ¿no? De estas alianzas, sobre todo en nuestro país, porque muchas veces nos cuesta esto que vos decís, ¿no? Visibilizar primero al prójimo, al próximo, al que tengo al lado, que quizás está más avanzado en el mismo tema que yo, y por ahí a veces es decirle, vamos a tomar un café, ¿en qué estás? Y se potencia esa evolución, no propio del trabajo científico. Hoy, ¿por qué avanza tan rápido? Porque la misma vacuna, hay 134 laboratorios en el mundo que están buscando la misma solución y cotejan información más allá de lo que es la inteligencia científica, ¿no? Pero, y yo creo que a veces para la construcción de alianzas queda redefinir esos intereses estratégicos de los sectores, ¿no? Blanquearlos, ponerlos arriba de la mesa y ver cómo se satisfacen. Y muchas veces nos sorprendemos de que en ese sentido de cooperación y colaboración se puede satisfacer a todo el conjunto y no solo una parte y se genera una alianza verdaderamente eficiente. Te doy un ejemplo práctico. Te doy un ejemplo que pasa todo el tiempo y que esto es una lección aprendida de las misiones de paz de las Naciones Unidas. Nosotros en el terreno, en las misiones de paz, las misiones de paz fueron evolucionando en estos últimos 70 años, desde hace 75 años que están Naciones Unidas, hace 75, hace 74 años que están las misiones de paz, lamentablemente. Sí, como el derecho humanitario, claro, sí. Sí, el derecho humanitario es inclusive anterior, Tal cual. pero digamos, justamente en las misiones de paz, una de las cuestiones que fue evolucionando fueron justamente la multicausalidad de los conflictos, como bien decíamos al principio, y que las misiones de paz se tenían que encargar cada vez más de más cuestiones. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa? Hay presencia en el terreno de múltiples agencias, fondos, organismos internacionales que, aunque uno no lo crea, en el terreno compiten entre sí. Porque quizás no todos tienen objetivos complementarios, algunos hasta tienen objetivos muy parecidos. Entonces, las Naciones Unidas, hace muchos años, ha creado un nexo entre todo esto que se llama el OCHA. OCHA es la Oficina de Coordinación de la Asistencia Humanitaria. Justamente tuvieron que crear este paraguas de coordinación, porque para estar en un conflicto había tantos actores internacionales involucrados que alguien necesitaba coordinarlos. Tal cual. Porque los esfuerzos... Bueno, uno de los casos modelos lo vimos, por ejemplo, no de carácter bélico, pero por ejemplo el tsunami. ¿Ya? Bueno, o el terremoto en Haití, por ejemplo. Claro. Eso sí, pasa el terremoto en Haití ese fue iconográfico, digamos. Es que eso pasa mucho en todo lo que es las cuestiones de la asistencia humanitaria y los escenarios de la ayuda humanitaria en catástrofes naturales o en desastres y emergencias, ¿no? Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, hemos estado en Turquía, Siria, Irak, en Burso, en el campo de refugiados, digamos, y vemos esos, muchas veces, incluso lo que tardan esas mesas, algunas mesas de negociación,
o para abrir sistemas educativos dentro de los campos de refugiados, porque en los campos de refugiados hay, digamos, diferentes coordinaciones, entonces hay un orden de precedencia, entonces hay que... es de una complejidad importante, sí. Bueno, pero justamente la realidad no es, a ver, cuando estamos hablando de los ODS, y volvemos al principio, no podemos escindirlos unos a otros, no podemos hablar de cuestiones de equidad de género y otra cuestión que tenga que ver con desplazamiento forzado de población. No podemos estar, justamente, no podemos estar hablando de hambre si no estamos hablando también de equidades de otra cuestión, de cambio climático. Entonces, todos son, de alguna manera, interdependientes. Y justamente esa interdependencia hace necesario que el ODS 17 no solo sea clave, sino que sea un andamiaje y que sea el que siempre esté presente para generar esas alianzas. Primero, como te decía, identificando los stakeholders en el sentido amplio. Segundo, justamente, no solo identificando, sino creando las redes de stakeholders. Porque no solo hay que identificarlos, sino también hacer el approach y conocerlos. Generar alianzas, planificar conjuntamente, y con esto también incluyo a la academia, como antes estaba diciendo, o a las ONGs, o al voluntariado, ¿sí? O a las iglesias, o a todos aquellos grupos o instituciones que tengan como objetivos similares o complementarios, poder brindar una parte de la solución. Porque justamente acá no hay una solución en absoluto, son partes de una solución. No, incluso en esta realidad compleja, ¿no?, que planteas tan claramente. Esto es un viejo profesor de muchos años también de ciencia política, que me planteaba es como la aplicación de la política pública, ¿no? O sea, no existe una, es un puño cerrado o no impacta. O sea, vos no podés trabajar, de hecho, muchas veces en Argentina hace muchas décadas, también tenemos estos grandes temas dentro de nosotros, también tenemos un instituto de gestión pública, o sea, de cómo esa política debe ir, como vos decís, lo mismo que los ODS, los 17 ODS, las 169 metas, digamos, deben trabajarse en ese conjunto para no quedar rengos, precisamente, y sobre todo cuando tocamos temáticas, ni hablar, tan complejas, por ejemplo, como el desplazamiento forzado, temas, digamos, que entran desde una guerra, un bombardeo, hasta un sistema educativo, o simplemente la distribución básica de garantizar el derecho humano básico del acceso a la comida, al agua potable, etcétera. Hay un término que también las Naciones Unidas, que habla de nuevas formas de trabajar juntos, new ways of working together. Y esta nueva forma de trabajar juntos, ellos lo hacen específicamente en las cuestiones de asistencia humanitaria, que muchos de los ODS tienen que ver con eso, pero justamente yo siempre hablo de que hay un triple nexus entre la asistencia humanitaria, el desarrollo y la paz. Nosotros debemos focalizar en que cuanto más desarrollo haya, menos asistencia humanitaria vamos a necesitar. Y eso va a contribuir siempre hacia la paz. Justamente la paz no entendida como ausencia de conflictos solamente, sino la paz con inclusión, la paz con equidad, la paz con todo lo que implican los derechos humanos y las garantías que ella debe tener. Obviamente hay colegas nuestros que cuando hablamos de los ODS o cuando me ven siempre hablando de misiones de paz o cuestiones de desarrollo, me dicen, Luciana, sos una idealista. Bueno, pero hace 20 años que no solo trabajo, sino que tengo resultados, o sea, y tenemos resultados, y que de alguna manera aportamos a pensar y repensar en estos aportes. Bueno, ahí hay un tema clave que tocaste, que tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Que tiene que ver, yo uso siempre a veces a José Ingenieros, no pasar del idealismo utópico al idealismo pragmático. Tenemos que ser idealistas siempre, hasta el día que espichemos, digamos, hay que ser idealista, pero ahí yo creo que le agrego que en esta construcción de alianzas, de redes, la idoneidad y no en un sentido eficientista, frívolo, pero los resultados son claves, digamos, ¿no? Y ahí es donde uno también se abre, aporta confianza y se nutre de esa confianza, ¿no? Porque si no también queda en el aire. Yo siempre digo, hace 20 años, 2, 3 décadas, las ideas cotizaban.
Hoy también, por supuesto. Pero me refiero, el celular ya está inventado, digamos. Hoy lo que cotiza es la gestión, ¿no? Bueno, entonces, la idea la tenemos. Si no la tenés una idea muy brillante, googleala un poquito. Pero el tema es gestionar. ¿Cómo llevamos eso para que obtener resultados y beneficios a las partes que sean reales, que sean tangibles y que también te permita mantener y sostener esa utopía en el tiempo? Uh-huh. Bueno, justamente el ODS 17, que habla de alianzas, en términos de sinergias, más que de alianzas, ¿sí? De sinergias, de que cada sector trabaje en su origen, en su lugar de crecimiento, pero que haya sinergias y que todos vayan a su mismo objetivo. También tiene que ver con tener buenos análisis, buenos niveles de planeamiento en conjunto, contar con liderazgos positivos también, porque las ideas y las instituciones son autorizadas por los liderazgos, por las personas, con una buena comunicación y con, obviamente, un apoyo financiero y con accountability. El tema de la accountability también es fundamental. Todo un proceso realmente de esta nueva forma de trabajar juntos, ¿no? Poder rendir cuentas hacia la sociedad y hacia nuestros equipos, a ver si fue oportuna, eficaz y transparente el programa, la gestión o la respuesta que nosotros dimos. Y esto se puede hablar desde cualquier, tanto política pública como cualquier proyecto, sea chiquito o grande. Tal cual. Me parece que esto es fundamental para que estas alianzas, o sea, identificar a los stakeholders, hacer la red, crear las alianzas, pero después trabajar en conjunto, evaluar el camino recorrido. Ahora, fíjate que algo que estás clarito, ¿no? Hay dos temas que para mí, nosotros en los proyectos y que saltan las evaluaciones constantemente, la identificación de los intereses o la visibilización de los intereses. En las mesas, cuando vos trabajás en la construcción de alianzas, a nosotros, los argentinos, a veces nos cuesta blanquear los intereses. Eso quizás responde a metodologías, por eso la academia también es tan importante, para aportar a veces cosas tan simples como, que son simples y complejas, como un metodólogo a veces, que venga y ponga en orden la información y que pregunte, bueno, este grupo de interés o este sector, bueno, ¿cuáles son sus intereses estratégicos? Dame los 3 en orden descendente. A ver, vamos a ver. Porque hoy uno a veces te sentás a mesas, incluso con algunas organizaciones o sectores bastante importantes, y uno les pregunta cuáles son los intereses estratégicos. A partir de ahí podemos empezar a identificarnos, digamos, y a generar alianzas y a trabajar. Y a veces no están claros. Entonces, cuando no están claros, nos cuesta ver en qué te puedo apoyar, de qué me puedo nutrir. Y ni hablar después, si no puedo identificar esos intereses claros, después trabajar en precisamente los temas de transparencia, el seguimiento, todos son los sistemas y métodos. Ahí me parece donde la academia puede aportar una claridad prístina en eliminar y transformar opinión en información dura y en metodología dura, que es imparcial, digamos, ya no es opinión, hay método, es lo que vos estás diciendo, digamos, y también ahí se elimina gran parte de la discusión o de la parcialidad en la visión sobre los diferentes temas, ¿no? Totalmente, me parece que eso también aporta a la confianza. Mira, hay una frase que yo siempre digo, es que a veces con las ideas y con, bueno, vamos a firmar una alianza con, porque es mucho también de marketing, ¿no? De marketing, una alianza, se me apaga porque tengo boca de... Sí, tal cual. Vamos a firmar una alianza con, porque tenemos que trabajar con, pero queda en el discurso si nosotros justamente lo que no hacemos es ver si esas alianzas tuvieron el resultado que nosotros queríamos, por un lado. Claro. Y después, como vos bien decías, y hay una frase que yo siempre digo que es, el entusiasmo da muchas flores, pero la constancia es lo que da frutos. Qué buena frase, sí, totalmente, es verdad. Entonces, tener una idea nueva y decir, bueno, vamos a trabajar en esta alianza, puede dar muchas flores a la hora de instagramear, sacar la foto, ¿no? Digamos, posicionar. Pero, porque somos una sociedad muy visual, muy de innovación, ¿no? Hoy el escroleo es muy rápido, claro.
Exactamente. Solo la constancia da frutos. Solo Lo que la vos constancia. planteas de la constancia, sobre todo en sistemas como los nuestros, que es muy esforzado, digamos, el tema, ¿no? Lo mismo para la sociedad civil. Yo qué sé, los países anglosajones tienen una tradición, la sociedad civil, digamos, mucho más fuerte de financiamiento, por ejemplo. ¿No? O sea, hay un tema. Pero la constancia también permite esto que vos decías, ¿no? También de cómo esa organización demuestra su solidez, porque también tenés que ser sólido para durar en el tiempo, digamos. Para Exacto. ser constante necesitas tiempo, para tener tiempo necesitas organización, para tener organización necesitas método, sistema, y que cada vez vaya evolucionando. Hoy en la Argentina mantener una organización con un sistema y con un crecimiento, sea lo que fuera, pero de crecimiento y continuo, es un esfuerzo gigante. Totalmente. Mira, justamente una de las cuestiones que sí tiene la academia, que eso es bueno, es continuidad en el tiempo, que no está tan abocada a la rapidez de la gestión Tal cual. política, sino que justamente eso nos da a nosotros no solo solidez y datos objetivos, como vos bien decías, sino también la posibilidad de tener otro ritmo. Y eso te da Tal cual. constancia también y profundidad en el análisis. Tal Entonces te cual. permite hacer mejores diagnósticos, evaluar las metas, corregir el camino recorrido y volver a plantear metas que sean razonables, realistas y factibles. Ahí hay un tema, fíjate que volvemos a lo mismo que planteamos al principio de esto, del valor de la academia y de que cada uno entienda su rol, ¿no? Porque nadie le puede pretender por ahí, más en sistemas, por ejemplo, latinoamericanos, que tenemos menos sistemas políticos de carrera, por ejemplo, como por ahí podríamos tener en un país asiático o en algún país anglosajón, pero nuestro sistema es muy rápido. Pero también hay un tema, yo creo que muy subyacente, diría Jasper, de esa filosofía del poder, de cómo entendemos el valor de esa asistencia o el valor de que, por ejemplo, si yo fuera funcionario político, yo no tengo tiempo para Exacto, dedicarme a construir ese conocimiento. exacto. Entonces necesito recurrir a los que están produciendo hace años y años ese conocimiento. Y a veces eso requiere desde el funcionario de una grandeza muy particular, de una capacidad intelectual y de una seguridad, digamos, Bien, y de la academia ese abrir los brazos, digamos, como para dar la bienvenida. totalmente. Y eso pasa en programas, por ejemplo, de temas de seguridad ciudadana. Eso pasa en programas que tienen que ver con la vivienda, ¿no? Claro. Y también pasa por que los funcionarios públicos no quieran inventar la rueda apenas llegan a la gestión. Tal cual. Seguramente hay mucho camino recorrido de mucha gente anterior, que por ahí no es del mismo, a veces, partido. Y que quizás esa solución que está probada, sondeada, testeada, evaluada, rediseñada, reformulada, probada a nivel global, con estadística, no coincide con lo que yo tenía en mi percepción de ese tema o de esa cosa. Entonces tengo que tener la grandeza suficiente para decir, a aprender de nuevo, reaprender con H y decir, bueno, hay algo superior a lo que yo tenía en la cabeza, digamos, que es Sí. responsabilidad aplicarlo. O también la humildad de decir, bueno, a ver, ¿qué piensa la academia de esto? Claro. Hacer alianzas con la academia. Te cuento que nosotros dentro del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Sociales, tenemos al momento casi más de 100 investigadores, más de 100 investigadores e investigadoras. Son 4 observatorios. El primer observatorio es de política internacional, que en este momento están todos mirando qué está pasando con Trump y Claro, con Biden, obviamente. Así que por eso apagué el celular. El otro me estaban claro. bombardeando, porque aparentemente por 8.000 votantes de Nebraska se va a decidir el Sí, próximo sí, sí, presidente. sí, sí. El segundo observatorio es el Observatorio de Economía Política Internacional, que está muy abocado a todo lo que es el estudio y análisis de cuestiones de desigualdades estructurales, cuestiones que tienen que ver también con la economía del conocimiento, que es muy importante ahora, cuestiones Fundamental. que ver con cómo es
el nexo entre la economía, la cuestión social, el desarrollo, la equidad. Y hay muy buenos análisis e investigadores que siguen estos temas y que pueden ser de muchísima utilidad para un montón de programas, fondos, porque si no Bueno, ahí van vos sabés que, parados. claro, vos sabés que ahí nosotros estamos trabajando mucho desde la Fundación. Hay una obsesión en esto, ¿no? Porque vos lo que dijiste, el valor social, el capital de 100 investigadores, o sea, y estamos hablando de la principal, ¿no? Pero de una universidad en el país. Entonces y de una facultad, ¿no? Y de Sí, una línea de trabajo. Entonces claro. decimos, es la obsesión de cómo no, primero para no frustrar carreras, porque de última también yo creo que todo esto tiene que esto sí suena terriblemente utópico, pero ese investigador que eligió una carrera, que tiene una vocación, un profesor decía, si haces coincidir vocación, profesión y trabajo, sos del 2% de la sociedad. Hay que lograr que sea feliz. Entonces, ¿cómo no se pierde el talento? O sea, este es un tema que vos estás planteando esto, ¿no? Un observatorio que se dedica también a valorar eso. ¿Cómo no se desaprovecha el conocimiento? Hoy creo que no hay que aclararlo demasiado, ¿no? Hoy la industria del conocimiento es el presente, no el futuro, es el presente. Lo estamos viendo, no sé, podemos ver China, podemos ver Corea del Sur, podemos ver Irlanda, podemos ver un montón, ¿no? De cómo el conocimiento transformó en pocas décadas eso. Ahora, ¿cómo se aprovecha eso, no? Es uno de los grandes temas y en alianza, por supuesto. En alianzas, no hay otra forma. Yo te contaba que son 4 observatorios, entonces, el de política internacional, el de economía política internacional, el tercero es de defensa y seguridad, porque acuérdate que somos un centro de estudios de política internacional y muchas de las cuestiones de política internacional pasan por la Absolutamente. defensa y la seguridad internacional, y el cuarto es de asuntos humanitarios. Todos ellos Mm. investigan y hacen suyo y hacen propio transversalmente muchos de los objetivos del desarrollo. ¿Por qué? Nosotros vemos que el Observatorio de Asuntos Humanitarios ve las cuestiones de el desplazamiento forzado de población en términos de lo que es las situaciones de grupos de vulnerabilidad, por ejemplo. Están analizando también la cuestión del hambre internacional, las hambrunas en Yemen en este momento y en otros lugares, y qué cantidad de hambruna, qué cantidad de millones de personas van a quedar con hambre a partir de la pandemia también. Porque no nos olvidemos que, como vos bien dijiste, lamentablemente muchos de los fondos y programas que iban a paliar el tema del hambre van ahora a paliar el tema de cuestiones de sanidad. Sí, incluso como esto que vos decías, ¿no? Esto fantástico, incluso los temas de defensa, por ejemplo. O sea, cómo parte de de las grandes agencias, o por ahí las europeas, etcétera, ante el avance, por ejemplo, de las agencias chinas sobre África, volvieron a mirar a África. Entonces, lo que venía, por ejemplo, para Latinoamérica, en particular algunas áreas, se está transfiriendo de nuevo a África. Y quizás no por un tema de impacto humanitario, que lo tiene obviamente y lo necesita, sino porque hay un tema geopolítico de distribución. Entonces, hoy es un mundo muy chico y donde vos decís claramente los intereses no podés analizar como si fuera en un plato de Petri, digamos, en un laboratorio, una variable. Hoy es una... Sí. Exacto. Y creo que desde ese aporte multidimensional, la academia puede dar luz a muchas cuestiones. Sí. A veces yo he escuchado, y uno tiene un montón de amigos y uno le insiste, ¿no? Y tenemos esta obsesión y hace como asesorado, participás de reuniones, comisiones, y escuchás a mucha gente discutir y a veces decís, che muchachos, ¿por qué no agarran un paper que tiene 15 páginas, que lo estuvieron haciendo y lo que están discutiendo hace 4 horas está explicado, Exacto. digamos? Claro. Está explicado y tiene datos, y hay fuentes, Exacto. Y está y es, firmado por y es gente que tiene una solvencia certificada, claro, digamos. y tiene trazabilidad fáctica, que era lo Sí. que vos decías. Y ahí volvemos Que yo, no es un... ahí para...
para mí hay un tema que es casi antropológico, sociológico, psicológico, ponele que es una fibra, una neurona, una chispa eléctrica en el cerebro, que es, momento, no lo tengo claro este tema o no lo sé, tráeme el paper, digamos. O llamá, fíjate, buscá en el vademecum de las universidades, bueno, ¿quién está trabajando sobre este tema? ¿Quién es el mejor acá? Y tráelo, digamos, ¿no? Yo creo que es un cortocircuito cerebral que Total. hace la gran diferencia, ¿no? Porque después eso se transforma en decisiones políticas, en presupuestos erogados, en equipos de trabajo funcionando, en sistemas de recorremos el país con algún tema, en dinero, en política pública, y de última si fue eficiente o no fue eficiente, y si le cambió la vida o mejoró la vida o no de las personas. Totalmente. Y aparte también pensar y repensar que vivimos en un mundo de cambios muy dinámicos y muy rápidos. Y quizás lo que pensábamos hace 20 años o teníamos certezas hace... Nos encontramos con un cambio radical, tanto en la fisionomía de las cosas como en la importancia en la agenda Tal cual. pública de las cosas. Y también las respuestas. Entonces, por ahí, mira, yo siempre me acuerdo de mi abuelo, él fue cirujano mayor, un especialista, y me decía, Luciana, nunca estudie medicina porque nunca de estudiar, me decía él. Y yo estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales y digo, abuelo, me pasa lo mismo, nunca paro de estudiar. ¿Por qué? Porque la realidad donde vivimos cambia constantemente. Y estar cerca Bueno, de los acá vemos estudiantes. el ejemplo, claro. No, y con la innovación y la tecnología, muchos de nosotros, y muchas de las cosas que nosotros pensábamos o creíamos, o nuestras creencias y nuestras cuestiones, que lo teníamos como un mundo cierto, hoy fue cambiando, y fue cambiando a una velocidad que no la vimos, y que hasta quizás cambió diferentes Acá vimos enfoques, diferentes... acá ¿En vimos qué? cómo Acá vimos... en 6 meses cambió absolutamente la planificación hasta de los países en desarrollo, los países más avanzados, los que tienen más agencias de inteligencia, los que tienen de última los sistemas de transferencia de conocimiento más aceitados. En 6 meses cualquier plan que hacer y todavía se está reescribiendo, digamos, porque no sabemos todavía cómo salimos de esto. Luciana, nos va a cortar Instagram, que este es un formato breve, pero me Muy bien. encantó la charla. Bueno, para cerrar una cosa que vos dijiste, Einstein decía, no va a subsistir el más fuerte o el más inteligente, sino el que mayor adaptabilidad tenga y flexibilidad. Y creo que las alianzas nos dan eso, Absolutamente. flexibilidad en un mundo tan incierto y que necesita múltiples miradas para múltiples desafíos. Absolutamente. Luciana, realmente fue un placer la charla. Tenemos que hacer, te voy a convocar para escribir un libro sobre estos temas, ¿viste? Es fascinante, estas charlas son fascinantes. Pero bueno, la idea de esto desde este formato de Instagram, que son 35, 40, 45 minutos, es eso, es dejar la curiosidad. Así que te agradezco Y muchísimo que te hayas sumado. y conocernos, que ustedes conozcan Exacto. al CEPI y nosotros los conozcamos a ustedes y ver también qué valores y misiones tienen su organización y que en diferentes cosas podamos a futuro trabajar en conjunto y potenciarnos. Que Absolutamente. nosotros trabajamos todos, los 100 investigadores ad honorem, todos, porque brindamos un servicio público a la sociedad argentina. Entonces, creo que Qué esto, importante. y sí, así que esto también hace a nuestro trabajo, darnos a conocer y conocer a los demás para ver cómo podemos potenciar y llegar a más, pero y mejor, que eso es lo más importante. Absolutamente. Así que gustoso de haberte conocido, de conocerte, de conocer al CEPI lo conocíamos, pero bueno, de escucharlo por tu voz. Estamos a disposición plenamente para fortalecer y armar alianzas y realmente fue un gusto, Luciana. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes y un beso grande y cuídense. Y sigan quedándose en sus casas. Sí, igualmente.
Nos vemos. Gracias a todos los que ahí nos acompañaron. Chau, chau.